trabajo, pero con gusto estar en tu clase. Qué bueno, Roberto, me da mucho gusto. Vamos a continuar entonces. A ver, entonces les expliqué todo este tema macabro porque así tenían que comprender justamente cuáles son las excepciones de previo y especial pronunciamiento. Esto se da sobre todo en algunos tribunales del Estado de México, incluso si fuesen del orden civil, y donde abundan los incidentes o los planteamientos de previo y especial pronunciamiento son en materia laboral. En materia laboral es muy común, como es una sola audiencia, la audiencia inicial tiene varias fases: conciliación, demanda, contestación de la demanda y planteamiento de excepciones y defensas. En ese momento ustedes pueden objetar la personalidad o pueden atacar la personalidad. Entonces esto se da bastante en materia laboral para que ustedes puedan tener un poco este conocimiento. Pero sí, de pronto lo primero que tendría que hacer el juez entonces es depurar. A ver, ¿hay algo que depurar en el proceso? ¿Hay alguna excepción que tenga que resolver antes de continuar con el proceso? Y lo hacemos por economía procesal, porque si continuamos el proceso y hay algún tema pendiente y al final en la sentencia definitiva resulta que alguna de las partes no tenía facultades para comparecer, pues imagínense, ya tramitamos un juicio total y absolutamente innecesario. No teníamos por qué haberlo tramitado. Entonces, ¿qué va a decir el juez al final? Ay, perdón, fue sin querer. Pues el juez no puede decir eso. A ver, este es el momento procedimental para saber si hay excepciones de previo y especial pronunciamiento. ¿Qué pasa si las hay? Pues en ese momento el juez va a decretar justamente el sobreseimiento del proceso. El sobreseimiento del proceso es, una vez que, a pesar de que ya está admitido el proceso, lo voy a desechar antes del dictado de la sentencia definitiva, porque sobrevino alguna causa necesaria. No tenías personalidad. Este término de sobreseimiento significa lo mismo que les estoy comentando. Lo van a escuchar mucho en materia administrativa y en materia de amparo, sobre todo. Sobreseer significa, ya te acepté y antes de la sentencia ocurrió algo tan importante que fue necesario desechar esta causa o esta demanda o este asunto. Eso es importante que lo consideren. ¿Sí está claro esto? Lick. Ok. Lo van a leer muchísimo en su vida profesional. Van a leer muchísimas veces esa palabra llamada sobreseimiento. Perdón, Lick, esta terminología jurídica o este vocablo jurídico, como debe de decirse, Sí. perdón, pero quedó usted de recomendarnos un diccionario ¿No se lo recomendé? sobre este Sí, ¿no? tema. Creo que no, A ver, porque nada más no. en la bibliografía nos puso los códigos, la constitución. En este momento lo retomo. Les recomiendo, así se llama, Diccionario Jurídico. El autor es Rafael Pina Vara, editorial Porrúa. Es un diccionario bastante serio. Si ustedes quieren buscar alguna palabra o algún término jurídico, este diccionario es bastante serio y lo van a poder entender con claridad. Pueden entender, es más, viene así: derecho público, derecho privado, derecho subjetivo, derecho objetivo, lo van a poder entender con claridad. Pero bueno, si entonces hay una excepción de previo y especial pronunciamiento, pues el proceso prácticamente queda sin efectos. El juez va a decretar mediante un auto que el juicio se sobresee o queda sin efectos. Si no la hay, entonces ahora sí continuamos con el proceso. Y ahora sí vamos a entrar a lo bueno. El juicio se abre a prueba. ¿Sí? Viene la etapa probatoria. No basta con exponer argumentos múltiples en nuestros hechos de la contestación a la demanda, en los desahogos a las expresiones y defensas. Hay que probar todo hay que probarlo. Y entonces, vamos a hablar un poco de teoría de la prueba, pero antes les quiero hablar un poquito de las fases del proceso ordinario civil. Primero el juez va a abrir el juicio prueba y les va a dar a las partes un término común, por decir algo, de 15 días, nada más para que ofrezcan pruebas. Tiene que ser un escrito, cada una de las partes tiene que ser un escrito ofreciendo pruebas, ¿ok? Las dos, actor y demandado, por su parte. O si hay muchos actores, o si hay muchos demandados, en cuyo caso sería litisconsorcio activo o pasivo, así se llamaría la figura. Cuando hay pluralidad de actores, hablamos de un litisconsorcio
activo. Cuando hay pluralidad de demandados, hablamos de litisconsorcio pasivo. Bueno, entonces, abrimos ese término o este plazo común de 15 días. ¿Qué pasa si el actor ofrece sus pruebas al día 7 y el demandado todavía no? El juez se va a esperar. Va a esperar a que el demandado ofrezca sus pruebas o a que termine el plazo de 15 días para dictar un auto admisorio de pruebas. Si ya las dos partes ofrecen sus pruebas en tiempo y forma, entonces pues el juez va a dictar este auto admisorio. Si alguna de las partes no ofrece pruebas en este periodo, mala tarde. Ya no va a poder ofrecer pruebas. Se quedó sin pruebas el señor. No quiere decir, como les he comentado, que el juicio ya esté perdido. Sí, por supuesto que ya tienen pie en la tumba, claro que sí, pero tampoco es seguro. Igual que cuando les comenté qué pasa si no se contesta la demanda en tiempo y forma. ¿Ya por eso perdió? Pues sí hay una alta probabilidad de que pierda, pero tampoco está dicha la última palabra. ¿Por qué? Porque la opinión depende de un tercero. Puede ser que el actor, a pesar de que el demandado no metió ni las manos, puede ser que el actor no sepa derecho y tampoco haya sabido defender sus acciones en juicio. Eso puede pasar. Entonces hay que estar vivos con todo, ¿ok? Bueno, vamos entonces a hablar de las pruebas. Si ya las partes ofrecieron sus pruebas en sus escritos, actor y demandado, el juez va a dictar un auto admisorio de pruebas. Esta prueba se admite, esta se desecha por esto y esto y esto y estas razones. Hay algunos casos en los cuales se puede apelar el que no le hayan a ustedes admitido una prueba. De eso ya hablaremos en su momento porque es otro universo. Pero si no les admite una prueba, ¿lo pueden pelear? Sí, sí lo pueden pelear. Luego les voy a decir cómo. Bueno, entonces el juez dicta un auto admisorio. Ya vamos en el segundo momento probatorio. El primer momento fue el anunciamiento de pruebas. Recuerden que solamente hay dos pruebas que se anuncian: las instrumentales o documentales públicas y privadas y los testigos. El segundo momento es el ofrecimiento de pruebas. Aunque ustedes ya hayan relacionado a sus testigos en el escrito inicial, aunque ustedes ya hayan exhibido sus documentos y los hayan relacionado en el escrito inicial, en la contestación o en el desahogo, tienen que volver a ofrecerlos en el escrito de pruebas, necesaria y forzosamente, porque si no el juez no va a considerarlas como tal. Es importantísimo esto que les estoy diciendo. No se vayan a confiar. Es que ya las anuncié. A ver, señor abogado, el anunciamiento es una fase probatoria previa al ofrecimiento. Usted tiene que haberlas ofrecido en su escrito inicial. Y cuando yo ofrezco las pruebas, no basta con ofrecerlas. Cada prueba tiene una mecánica especial para su ofrecimiento. Aparte de ofrecer las pruebas, ustedes tienen que relacionar con qué hecho de su demanda o de su contestación se relaciona esa prueba. Ofrezco la prueba instrumental privada consistente en el contrato de arrendamiento. Esta prueba la relaciono con el hecho marcado con el número 4 de mi escrito de contestación en la demanda. Y tercero, siempre tienen que decir qué pretenden acreditar con esa prueba. Ojo, no se crean juzgadores, porque no lo somos, ni yo, ni ustedes. Siempre le ponemos a los escritos, con esta prueba se acredita, a ver. Yo no soy quien tiene por acreditadas las pruebas, ni ustedes. El único que tiene la facultad para tener por acreditada una prueba es el juez. En materia penal hablamos de evidencias, en materia civil y en todas las materias, en el resto de las materias, hablamos de pruebas. Y solamente el juez tiene la facultad para decir esta prueba si acredita o no acredita este extremo. Por eso la redacción correcta sería: con esta prueba se pretende acreditar que yo soy el propietario, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Es la prueba idónea o no es la prueba idónea? Nunca olviden estas cosas. Esto es en general con todas las pruebas. Tienen que ofrecer la prueba por numeral romano: 1, tal prueba; 2, tienen que relacionar la prueba específicamente con algún hecho de su demanda o su contestación; y 3, tienen que decir qué pretenden acreditar con esa prueba. Y entonces ahora sí, el juez empieza a admitir o desechar. Y tiene que expresar los motivos por los cuales desecha una prueba, si fuese el caso. ¿Ok? Bueno, ya llevamos dos momentos: anunciamiento y ofrecimiento de pruebas. Viene un tercer momento
preparación. Bueno, vamos a decir que el tercer momento es la admisión de pruebas. Entonces tendríamos el enunciamiento en primer lugar. En segundo lugar tendríamos el ofrecimiento. En tercer lugar tendríamos la admisión de pruebas. Ya que está admitida, algunas pruebas se necesitan preparar. Vamos a prepararlas. Y ahí sí me tengo que meter a explicarles prueba por prueba, que eso sí es materia de este curso. Algunas pruebas se tienen que preparar, como es el caso de la prueba pericial, por supuesto. Ya que se preparan, se tienen que desahogar, que es el quinto momento. Desahogo de pruebas. En el mismo auto admisorio de pruebas, el juez va a dictar una fecha de audiencia, que se conoce como la audiencia de ley. En esa audiencia de ley, difícilmente se desahoga todo en un solo día, pero en esa audiencia de ley se van a desahogar las pruebas de ambas partes. Se señalan las 13 horas del día 8 de abril del 2022 para que tenga celebración la audiencia de ley. Perfecto. Y ustedes como litigantes ya tendrán que saber cómo preparan sus pruebas y demás, ¿ok? Bueno, llegado el día de la audiencia, desahogan las pruebas, ya les platicaré cómo, que es lo que vamos a ver a continuación. Y generalmente no se acaba en un solo día, sobre todo si hay testigos y si hay confesiones. Si hay pruebas confesionales, si hay pruebas periciales, si hay pruebas testimoniales, lo más seguro es que ese día no se termine de desahogar todo. Generalmente la primera audiencia, porque la difieren además, se desahogan primero confesionales, luego testimoniales, y si fuese el caso de otras pruebas, pues las demás. Hay algunas pruebas que ahorita se los voy a comentar, que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Si yo ofrecí un documento o un instrumental pública como prueba, pues ¿qué le tengo que hacer a esa prueba? ¿Cómo la preparo? Nada, ya la ofrecí, como me dice el código de procedimientos. Entonces, en la audiencia, el secretario nada más le va a anotar. Las pruebas instrumentales públicas y privadas marcadas con el número 1, 2 y 3 se tienen por desahogadas por su previa y especial naturaleza. Punto. Lo que sí tenemos que preparar son las demás. Ya que se desahogan todas las pruebas, ya termina la etapa probatoria. Podemos pedirle al juez, incluso por escrito, que tenga por cerrado el periodo probatorio. Y después del periodo probatorio, le dan el término común de 3 días a las partes actor y demandado para que ofrezcan sus alegatos. Esto es muy importante, muchos abogados no le dan la importancia a los alegatos. Los alegatos son esas últimas consideraciones lógico-jurídicas que le voy a plantear al juez antes de que dicte la sentencia definitiva. ¿Qué le quiero decir al juez o qué tengo que decirle antes de que dicte sentencia? Es el último momento que tengo para hablar, para hacerme valer en juicio. Hay abogados que ni siquiera lo hacen, ¿eh? Pero es muy satisfactorio que ustedes planteen, por ejemplo, unos buenos alegatos, lo pueden hacer por escrito, y que cuando ustedes lean la sentencia definitiva se den cuenta de que sus alegatos son una calca de la sentencia. Quiere decir que algo hicieron bien, que sí saben derecho. Quiere decir que el proceso lo tramitaron perfectamente y por eso ganaron. Puede ser. Entonces, no menosprecien a los alegatos. Es su última oportunidad para hablar en el proceso, porque después de los alegatos, por regla general, ahora sí, 15 días, se cita para el dictado de la sentencia definitiva y el juez tiene un plazo común de 15 días. Claro, si el expediente tiene un grosor y es voluminoso, el juez puede adicionar unos días más, porque así lo dice el Código de Procedimientos. Pero si es de un grosor normal, entonces el juez tiene 15 días por regla general para dictar la sentencia definitiva. ¿Ok? Y bien, finalmente llegamos a lo final. Sentencia definitiva. Ahí el juez va a condenar, va a absolver, va a explicar la última palabra. Ahí va a decidir la causa. Y entonces las sentencias van a tener un proemio también, donde se establecen cuáles son los datos del juicio. Va a tener una parte que se llama resultandos.
En los resultandos, prácticamente el juez va a hacer una breve síntesis de todo lo que pasó en el juicio. El día tal, el señor tal presentó su escrito inicial de demanda, por razón de turno, le tocó conocer al presente juzgado, el demandado contestó en tiempo y forma, fue emplazado, se desahogaron muchas pruebas, perfecto. Luego vienen los considerandos. Esto es lo más importante de la sentencia. En los considerandos, el juez va a explicar los razonamientos lógico-jurídicos que lo llevaron a tomar esa decisión, a dictar esa sentencia. Y obviamente esa sentencia tiene que estar fundada y motivada. Fundada quiere decir que se tienen que exponer los artículos aplicables al caso concreto, las leyes, o en su caso, los criterios jurisprudenciales. Y la motivación son esos razonamientos lógico-jurídicos que el juez aplica para dirimir la controversia. Y ya la última parte, lo que todo el mundo leíamos al principio, son los resolutivos. Y al final, por lo anteriormente expuesto, resolutivos. Primero, fue procedente la vía ordinaria civil planteada por el actor Juan Pérez Jolote. Segundo, se condena al señor Rodrigo Ramírez Pérez a desocupar en un periodo de 15 días el inmueble ubicado en tal. Tercero, se condena al demandado tal a pagar todo el plazo que estuvo por concepto de renta, cuantificación que será en periodo de ejecución de sentencia a juicio de peritos, otra vez. Cuarto, no se condenan los gastos y costos en el presente juicio. Quinto, notifíquese. Es lo que queremos ver todos. Al principio, cuando ojeamos el expediente, lo primerito que vemos es eso. ¿Gané o perdí? ¿Qué pasó? Y ya después nos damos el detenimiento de leer por qué ganamos o por qué perdimos. ¿Ok? Ya después de esto, ya hablaremos en su momento, viene la apelación, viene el amparo directo. Pero hasta aquí, hasta la sentencia definitiva, termina, concluye el proceso. Aquí ya concluyó el proceso, ya, se acabó. Si ustedes quieren apelar, la apelación es un recurso ordinario de defensa y eso ya lo tiene que resolver y conocer una segunda instancia. Una instancia es un segmento procedimental o un segmento del proceso. ¿Okay? Esta parte del proceso, otra etapa. Pero la litis ya se acabó, Tú estás recurriendo a la sentencia, estás atacándola, pero lo que tenías que hacer en la litis ya se hizo. Y si pierdo la sentencia de la sala, de mi apelación, como ya no admite ningún tipo de recurso ordinario ni extraordinario de defensa en contra, lo único que tengo que hacer es presentar, lo único que me queda es el amparo directo, que procede en contra de resoluciones dictadas por autoridades de todas las materias, incluso administrativa, laboral, del trabajo, penal, civil, mercantil, las que quieran, contra resoluciones que pongan fin en definitiva a un proceso tramitado en forma de juicio. Y eso no nada más puede ser una sentencia, eso puede ser un auto que declare el proceso caduco. Luego vamos a hablar de eso. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Si piden el amparo directo, adiós, ya no hay nada más que hacer. ¿Tienen alguna duda de esto que les estoy comentando? No, ninguna, liso y llano. De hecho, eso nos está sirviendo mucho para materializar lo que usted nos está promoviendo para esta construcción de andamiaje cognitivo de materia civil, porque no se tenía cuenta de ello. Ok. No, y además es importante porque yo no les puedo hablar de la prueba pericial o de la práctica pericial si ustedes no conocen cómo, dónde, cuándo se ofrece. Ahorita vamos a hablar, ahora sí, estas pocas horas y estos pocos minutos que quedan, y la próxima sesión ya vamos a empezar a hablar de ello. Vamos a hablar ahora sí de teoría de la prueba. Ya nos estamos contextualizando un poquito más en nuestra materia, hacia dónde vamos. ¿Ok? Vamos a retrotraernos un poquito más en el proceso. Ojo, no es lo mismo proceso que procedimiento. Imagínense ustedes que el proceso es una cadena. Y una cadena está compuesta de pequeños eslabones. Cada eslabón es un segmento procedimental, una parte del proceso. El proceso en general está compuesto de pequeños procedimientos. Esa es la diferencia entre proceso y procedimiento. El proceso es un conjunto de procedimientos. Hay un procedimiento especial para presentar la demanda. Hay un procedimiento especial para que la admitan.
Hay un procedimiento especial para aplazar. Hay un procedimiento especial para ofrecer la prueba pericial. Hay un procedimiento especial para desahogar vista de las excepciones y defensas. Hay un procedimiento especial para rendir alegatos. Todo ese conjunto de procedimientos en conjunto crean el proceso. ¿Ok? Esto es importante que lo sepan. Bueno, nos vamos a retrotraer entonces un poquito a la etapa probatoria. Ya sabemos entonces que en el escrito inicial de demanda, en la contestación de la demanda, en el desahogo de vista de las excepciones y defensas, se tienen que anunciar dos pruebas. Las pruebas instrumentales públicas y privadas y la prueba pericial. Perdón, pericial, sigo con la pericial. Y la prueba testimonial, ¿ok? Instrumentales públicas y privadas y testimonial, ¿ok? Hablamos de 5 momentos: anunciamiento, ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de pruebas. Estos son los 5 momentos fundamentales de las pruebas, ¿ok? Y antes de seguir con todo esto y para hablar de cada una de ellas, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pruebas conocen? ¿Qué pruebas creen que sean admisibles en derecho? Ahora sí, pruebas. ¿Qué pruebas admite la legislación positiva mexicana? Y ojo, hay algunas materias en las cuales algunas pruebas sí se admiten y otras no. Pero a ver, en general, ¿cuáles son las pruebas que admite la legislación mexicana? Lo que nos acaba de comentar usted, las documentales A ver, empezamos entonces. Uno, instrumentales, y las públicas y instrumentales pueden ser, privadas. exacto, pueden ser públicas y privadas. ¿Qué otra prueba está prevista en la ley? Las testimoniales, la que Exacto, nos dijo usted. testimoniales, exacto. ¿Qué más? Tercero, Ay, ¿cuál era la otra? La que dijo se me fue la otra. u otra, que se acuerden. Las de fotografía y video. Sí, hay pruebas que pueden ser consistentes en fotografías, videos, incluso reproducciones, algún tipo de reproducción, ya sea auditiva o puede ser visual. Puede ser de audio o Visual, exacto. El problema con estas pruebas es que cuando ustedes las ofrecen, ustedes por ley se tienen que comprometer a llevar al juzgado el aparato específicamente diseñado para reproducir esas pruebas en el juzgado. Y no está muy claro, porque además el capítulo que prevé estas pruebas es muy breve. No está muy claro si tendríamos que correrle o no traslado, al contrario. Lo lógico es que tuviéramos que hacerlo, pero la ley no nos obliga. Si yo voy a ofrecer, por ejemplo, una grabación, a lo mejor grabé una persona y lo tengo grabado en un dispositivo electrónico, tengo que llevar algo que reproduzca ese dispositivo. O antes se acostumbraba mucho a esto. Las personas llevaban su grabadora y la ponían debajo de la mesa y se ponían a hacer una conversación y entonces ofrecían el cassette o la grabación como medio probatorio. Sí, pero entonces tengo que llevar el aparato que reproduzca ese medio. Y la pregunta es, entonces le tengo que correr traslado de ese cassette o no, al contrario. Antes esa era la pregunta. Ahora ya con esto de las tecnologías, pues a lo mejor lo grabé en un dispositivo electrónico y tengo que reproducirlo en el juzgado. ¿Ok? Pero a ver, ¿cómo se va a defender el contrario de esto? A lo mejor el contrario puede decir, a ver, esa no es mi voz. ¿Cómo sabes que es mi voz? Y entonces a través de una prueba pericial en materia de audio, fíjense cuántas cosas hay, audio y foniatría, así se llama la prueba. Es una prueba pericial en materia de audio y foniatría. Un especialista va a escuchar la grabación y va a discernir, va a especificar si la voz que se oye en las grabaciones es concordante con la del actor o la del demandado. Fíjese todo lo que tienen que hacer y qué útil puede llegar a ser la prueba pericial. Y efectivamente, hablamos de una cuarta prueba que es la famosa prueba pericial, que es la que es materia de este curso.
la prueba pericial. Podemos hablar también de la confesión. De esto se han oído, ¿no? De la confesión. ¿O no? Sí. Hay otro, también la ley, hay muchas leyes, hay otras leyes que prevén otra prueba llamada inspección ocular. Si está permitida en la ley. Oye, juez, por favor, designa fecha y hora para que el actuario que tiene fe pública adscrito al presente tribunal vaya al lugar de los hechos y pueda, a través de una razón actuarial, exponer de manera pormenorizada qué está pasando ahí, cómo percibe las cosas, si está ocupado o no está ocupado el inmueble. ¿Ok? Está también la prueba presuncional. Y la prueba presuncional tiene dos aspectos, el aspecto legal desde el punto de vista legal y el aspecto humano. Vamos a hablar de eso. Está la prueba instrumental de actuaciones. Además, la ley también prevé fotocopias. ¿Sí? Habla de un capítulo de fotocopias, ¿sí? Múltiples situaciones. En los procedimientos orales, ya que hay procedimientos orales, podemos hablar de la declaración de parte. También vamos a hablar de eso, es interesante. A los que les gusta el familiar, declaración de parte. Y la declaración de parte puede ser abierta o cerrada. Como en los procesos norteamericanos, nos graban en las audiencias orales familiares y la declaración de parte va a consistir en hacer una serie de preguntas, casi un interrogatorio, tanto el actor como el demandado, así como lo han visto en las películas, se supone que sí lo quieren hacer. A ver, usted es el señor, ¿verdad? Ah, sí, porque la confesional lo van a ver. La confesional es una prueba muy cerrada, ustedes ofrecen las preguntas, las tienen que calificar, si no pasan ya no las pueden hacer y demás. Pero en la declaración de parte ustedes pueden hablar, pueden tener un auténtico diálogo, pueden orillar de una manera muy interesante al contrario, y hay veces hasta que los jueces los pueden decir, a ver, ya, abogado, tranquilícese, por favor, pueden hacer esto, incluso en materia penal, cuando ustedes van a interrogar algún elemento apresor o alguna situación parecida, ustedes pueden solicitarle al juez, dependiendo de cómo sea el testigo, si pueden tratarlo, darle el tratamiento de testigo hostil. ¿Habían escuchado de esto? Pues, señores, solicito permiso para darle el tratamiento al testigo como testigo hostil. Y pueden hacer preguntas insidiosas y pueden orillar, depende de qué tan hábiles sean en esta cuestión de la retórica, pero se ponen interesantes estas cosas, ¿ok? ¿Alguna duda respecto a esto? Lo vamos a retomar en la siguiente clase. Vamos a hablar de teoría de la prueba. Esta y segura, la siguiente y segura las subsecuentes. ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando? ¿Alguna duda, niños? Profesor, la prueba de declaraciones de partes puede ser la directa o inmediata. A ver, ¿abierta o cerrada? Ah, abierta o cerrada. Sí pueden ser esas, ¿cierto? Así es, así es. Ok, gracias. Claro que sí. Bueno, niños, les agradezco, niños, muchachos, abogados. Les agradezco entonces su atención. Roberto Carlos, saludos a la voz. Sí, adelante, Roberto. En relación de las pruebas, en el código, la pregunta sería, ¿existe algún catálogo sobre este tipo de actuación? Y si está en el código civil o en el de procedimientos, Por supuesto. ¿dónde podría uno consultar para más o menos darle una leída y sobre todo tener el lenguaje jurídico? Claro, excelente pregunta. Yo les estoy hablando de las pruebas en general. Esto, por ejemplo, del testigo hostil es una cuestión de naturaleza penal. Y bueno, eso es práctico, ¿no? Pero si ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, en materia civil hay unas pruebas específicas, en materia penal hay otras, en materia administrativa hay otras, en materia mercantil, que obviamente tiene que ser, o son las mismas que en materia civil, hay otras, en materia de amparo hay otras, y hay reglas especiales. Por ejemplo, en materia de amparo,
no se permite hacer confesión o no podemos solicitar la confesional a cargo de autoridades. Aquellos que sean autoridades no están obligados y no tendría por qué absolver una prueba confesional. Pero si quieren ver el catálogo de pruebas, por ejemplo, en este caso que estamos hablando del proceso ordinario civil, todo esto viene en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. ¿Ok? Ahorita estamos hablando de las pruebas en general, pero a las que nos vamos a ceñir en este momento, que son las civiles, ya después hablaremos de las demás, están en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. ¿Ok? Pueden consultar también el Código Federal de Procedimientos Civiles y las penales, todo lo que sea medios probatorios en materia penal, lo pueden consultar en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Ok? Y ahorita, Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. ¿Ok? Ahí lo puedes consultar, Roberto. Muchas gracias, Lick. Claro que sí. ¿Alguna otra duda? Ok. Pues les agradezco mucho su atención. Entonces nos vemos la próxima clase. Tengan una excelente tarde. Gracias, Lick, igualmente. Buena tarde a todas, todos. Gracias. Buenas tardes, profesor. Hasta luego. Hasta luego.